El Señor quiere que entendamos que el papel nuestro no es el de cumplir con una religión. El papel nuestro es establecer el reino de Dios en esta tierra. Es ser los embajadores, los portadores de la buena nueva del Señor en esta tierra. Que la gente sepa por qué Cristo vino, por qué fue a la cruz, por qué murió en ella y por qué resucitó a los 3 días. ¿Por qué? ¿O para qué? Pero hemos hecho nosotros de todo esto una religioncita, déjeme decirle, bien aburrida. Porque si algo, y lo digo con respeto de muchos de mis hermanos, si algo es aburrido es ser evangélico, hermano. ¿Verdad? Eso es aburrido. Usted tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. No se bañe, no se peine, no use desodorante, no haga esto, no haga lo otro. Y lo estoy exagerando, pero yo estuve en lugares donde esas cosas se prohibían. Que usted usara perfume o desodorante, eso era del mundo. Así que olvídese que usted fuera fan del Barça o del Madrid. Eso era del diablo. Eso no era ni del mundo, usted era del diablo. Así que ahí nos hubieran metido a un montón de nosotros, ¿verdad? Yo creo que esta iglesia entera la hubieran metido en eso. Pero lo que quiero decirle es que no es a esa lo que Dios nos llama a nosotros. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre gobernabilidad, sobre la capacidad de ser gobernado por Dios. El poder ser gobernado por Dios es la clave para que Dios te entregue dominio y autoridad para gobernar. Amén. Pero ¿cómo nosotros llegamos a eso? Una de las cosas dice aquí es que somos reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué significa eso? El ser sacerdote para Dios significa que nosotros hemos sido apartados para el servicio de Dios. Hemos sido consagrados para que Dios nos use. Hemos sido separados para que solo sea Dios el que tenga el derecho de usarnos. A ver, se lo explico. Hay una palabrita que a todo el mundo nadie la sabe explicar. Cuando dicen es que nosotros somos santos, ¿cuántos creen que son santos? No, quiero ver las manos. Aquí, amén. Quiero ver las manos. ¿Sí? ¿Y los que no? Los que no. ¿No lo cree? Le tengo una mala noticia. Pues sí es. Aunque usted crea que no lo es, sí es. Le voy a explicar por qué. Dice el Señor, o dice su palabra, nos enseña que santificarse significa apartarse, separarse para un uso específico. Santificarse no es solo una palabra religiosa, santificarse también es una palabra de costumbres. En el antiguo rito hebreo habían cosas que eran comunes, que podían ser santas. ¿Por qué? Si pasaban un proceso se convertían en santas. Había instrumentos que se convertían en santos. Por ejemplo, el sacerdote, si llegaba a una casa y había un muerto ahí y llegaba a estar en contacto con el muerto, dejaba de ser santo. Tenía que pasar por un proceso que lo santificara para poder volver a entrar al templo. ¿Me explico? Entonces, ¿me expliqué o no me expliqué? Gracias. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Escritura que a partir del momento en que Él nos limpia con su sangre, nos convertimos en santos. ¿Sabe por qué? Porque usted lo engañaron diciéndole que ser santo era ser perfecto, llevando la perfección a un punto inalcanzable. Toda la gente dice, si nadie es perfecto, ni puedo ser santo, así que hago lo que, ¿verdad? Es el mensaje. No, quiero decirle de que usted desde el momento en que usted viene al Señor Jesucristo, desde ese momento lo separan. A ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sabe qué es una vacinilla? ¿Saben qué es una vacinilla? ¿Saben para qué sirve? Ok, teniendo claros esos conceptos. Si usted llega a una casa, yo lo invito a mi casa y le digo, hermano, venga, tengo un sancocho de gallina de patio de lo más bueno. Y yo vengo y le pongo en el plato el sancocho,
Usted se lo toma tranquilamente y dice: pastor, ¿usted dónde aprendió a hacer este sancocho tan bueno? Yo le cuento la historia y nos compartimos el sancocho. Pero si en lugar del plato yo saco una vasinilla nueva y ahí le sirvo el sancocho, usted se queda viendo la vasinilla y me mira. Y usted se pregunta: ¿qué significa eso? Y le digo: ¿qué cosa? Es sancocho. Sí, pero es una vasinilla, pero está nueva. Pero usted dice: no. ¿Por qué? Porque no es para eso. Bueno, igual cuando usted a Dios lo separa, usted deja de ser un instrumento de otra clase para convertirse en un instrumento santo para uso exclusivo de Dios. Entonces, como usted es un plato, usted no puede servir de la vasinilla del diablo ni del mundo. Usted es un instrumento para que Dios se sirva. Es un instrumento para que Dios diga: este vasito es el que a mí me gusta, este es el que yo quiero usar, este platito es el que yo quiero. ¿Sí? Usted no es una vasinilla. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Es un plato donde Dios se sirve a comer. Amén. ¿Estamos claros? Entonces usted ve que no es lo malo la vasinilla, es los usos. Entonces usted fue separado para otros usos. Eso significa ser santo, que usted entiende que Dios no lo quiere en el pecado. ¿Sí? Ya eso lo hace santo. Que usted mete la pata y que se cae, que se tropieza y que se levanta y que hace barbaridades, esos son otros 500 pesos. De eso se encarga el Señor. ¿Por qué? Porque usted ha entrado en un proceso de transformación, un proceso de gobernabilidad. Amén. Entonces usted tiene que aprender a dejar cosas. Por eso es que en las religiones es tan complicado. No, tiene que dejar de hacer esto. Y usted dice: ¿cómo le hago si tengo ganas? ¿O no? ¿O no le pasó a usted eso? Se tiene que dejar de fumar, le decían a la gente. Ok, decían. Pero él llegaba a su casa y tenía su paquetito escondido bajo el colchón y fumaba solito. Y después, cuando aparecían los hermanos, el otro día me pasó, me encontré a un hermano. Y entonces cuando él me ve, yo veo que el tipo hace. Yo me empecé a reír, ¿verdad? Yo dije: ni siquiera soy su pastor, hermano. Y con pena. Y el tipo que empieza con la boca llena de chicles, hermano.